Amigos, amigas, de vuelta aquí en línea directa. Y hoy les tengo a ustedes un material rescatado de una intervención, como siempre, genial del diputado Gerardo Fernández Noroña, que por cierto en la siguiente legislatura él será senador por Morena, plurinominal, obviamente. Pero a mí me parece que todavía estando como diputado federal del PT, ¿verdad? Aunque representando a Morena, sigue dando una batalla. Escuchen ustedes de qué forma magistral hace una intervención con relación a la hipocresía de la derecha de acusar de fraude electoral en Venezuela cuando ellos han sido los que han realizado los fraudes electorales en nuestro país. Pero como no tienen vergüenza ni tienen manera de cómo entender las cosas, pues no cabe duda que siempre tendrán una respuesta precisa como la que vamos a escuchar en este momento. Muchas gracias, senadora presidente. Ningún régimen oficialista, la mayoría que manda representando al pueblo de México en esta revolución sin violencia triunfante. Tengan para que aprendan, porque el 2 de junio se nos refrendó el mandato con nuestra virtual compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo. No, oficialistas ustedes. Fíjense, un milagro de la Cuarta Transformación. El PRI, que por décadas hizo fraude electoral, ahora es demócrata. ¡Qué dulzura! Vienen, solo les faltó decir que dice Alejandro Moreno que está en contra de la reelección. Y luego los paniaguados que hicieron un majadero fraude electoral en 2006 y que con el punto 26 de diferencia se negaron al voto por voto, casilla por casilla en esa elección, vienen a pedir con esa alma democrática que tienen que en Venezuela se haga el recuento. No tienen vergüenza, no tienen moral, no tienen principios, son unos farsantes. Les voy a decir cuál es el tema en Venezuela. 303.8 billones de barriles de petróleo de reservas. Ese es el tema. ¿Cuándo le ha importado a esta oposición farsante o al gobierno de Estados Unidos la democracia en Arabia Saudita? ¿Cuándo le ha importado la igualdad de derechos de las mujeres en Arabia Saudita? ¿Cuándo le ha importado los derechos humanos en Arabia Saudita? Pues creo que no les importa porque les llega el petróleo a sus patrones, el gobierno de Estados Unidos. Pandilla de vendepatrias es lo que son. Pandilla de lacayos que están validando la intervención imperialista en Venezuela. La OEA, yo no sabía que fuera órgano electoral. Ahora resulta que la OEA dice quién gana en un país, ¿a cuenta de qué? ¿Con qué datos? Los diputados farsantes venezolanos que estuvieron con ustedes ahí queriendo tomarle el pelo al pueblo de México, trajeron las actas del 81% de los resultados dándose a conocer para demostrar que hubo una distorsión, para demostrar que hubo un fraude, para demostrar que no se respetó la voluntad popular. No trajeron nada, porque lo único que tienen es violencia, lo único que tienen es fascismo, lo único que tienen es la desvergüenza de permitir un bloqueo económico a países y a pueblos que han determinado decidir su propio camino, como es el caso de Cuba y Venezuela. Dictaduras con elecciones, dictaduras. Aquí en tribuna, la representación paniaguada habló de laterismo. Yo me imagino que tiene problemas de pronunciación y quiso decir raterismo, porque se refiere al saqueo del gobierno estadounidense de las riquezas naturales de los países. Ese es el problema en realidad. Por eso invaden, por eso acosan, por eso bloquean económicamente. Ese es el verdadero motivo. Y pensé también que aquí hablan de María Corina Machado, que ni candidata fue y que tiene a sus hijos fuera de Venezuela porque están promoviendo la violencia como lo hicieron en 2017, que quemaron vivas a 27 personas solo por ser o parecer chavistas, por ser morenas. Son
criminales peligrosos. Y también quiero comentar, me dicen que el récord de bateo es .400, que es casi imposible. Pues la República Bolivariana de Venezuela parece que se acerca al récord de bateo porque bateó al inútil de Marco Cortés adelantito del rancho del compañero presidente López Obrador y bateó al cabeza hueca de Fox que hasta el subnormal de Lozano lo imita y se anda burlando de él. Vamos a salvar la democracia en Venezuela. El responsable del fraude electoral en 2006 va a Venezuela a meterse. No tienen vergüenza. Lo de Jorge Glass, es que ya va corriendo mi reloj. Lo de Jorge Glass, que los paniaguados desciendan de la alta tribuna del Senado de la República a justificar el secuestro, la intervención violenta de la Embajada de México en Ecuador, los pinta de cuerpo completo. Bueno, yo creo que los conservadores que fueron por Maximiliano se avergonzarían de los niveles a los que llegan ustedes. De verdad, es que su nivel de servilismo llega a cuotas insospechadas. Si lo tuviera que comparar con una montaña, el Everest les parecería chaparro para la indignidad que logran alcanzar. Por eso les va como les va en las elecciones en México, por mentirosos, por farsantes, por vendepatrias, por traidores al pueblo, por corruptos, por hipócritas, por doble moral. Y no les sigo, porque además luego dicen que estos son insultos. Ahora resulta que a los diagnósticos precisos y certeros que el doctor Noroña les hace, le llaman insultos. Lo que hay que ver, lo que hay que oír. Lo único bueno de su desvergüenza es que mientras los oigo el hígado se me pone así, pero cuando vengo a tribuna cómo disfruto las caras que ponen. No hayan donde meterse abajo de la curul porque saben que estoy hablando con verdad. Llegó hasta 6 minutos 15, movimiento paniaguado. Y creo que todavía necesitan atención aquí por lo que estoy oyendo. La representación paniaguada no ha recibido suficiente dosis de medicina. Concluya. Pues les pese lo que les pese, el pueblo de Venezuela resolvió lo que quiere para su presente y para su destino. Y lo que más les pesa todavía, y con eso termino, en México manda el pueblo de México y nadie más. Y como dice la canción, no me parezco a nadie. México es México y estamos construyendo nuestro propio camino y nuestro propio futuro muy dignamente con el compañero presidente López Obrador. Larga vida al compañero presidente López Obrador. Y ahora, a partir del 1 de octubre, con nuestra próxima compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias, compañeros y compañeras, por su atención. Nada más quiero que me digan ustedes si tenía o no tenía razón. ¿Verdad que es brutal la forma como ya tenemos acostumbrado? Pues el doctor Noroña les da su medicina cada vez que aquellos requieren para que puedan entender las cosas. Pero fíjense ustedes que en esta sesión, diputado Benjamín Robles le hizo una pregunta que no tenía estrecha relación con el tema, pero que fue muy importante y era sobre la tan cacareada sobrerepresentación que tanto han estado hablando los preanistas y toda la caterva de gente de la oposición. Y entonces, a pregunta expresa, pues el diputado Fernández Noroña también hace una explicación que ya lo hemos hecho nosotros en algunos videos anteriores, pero que en la voz del diputado Noroña son palabras de verdad que surten un efecto medicinal ante el cerebro de quienes no logran entender. Escuchémosle. Dos cosas ahora, antes era una, solamente pedirle, si es conducto de solicitarle al orador que me permita formularle una pregunta, y ya que me aludió antes de que haga la intervención, en su momento alusiones personales.
¿Acepta la pregunta del orador, del diputado Montoya? Con mucho gusto, hasta de los lacayos del imperialismo estadounidense acepto preguntas, con mayor razón de un compañero. 1 minuto para la pregunta, hasta 2 para la respuesta, y después estaremos dándole paso a su segunda petición. Adelante. Primero, aplaudo mucho, como siempre, tus intervenciones, poniendo a la oposición en su lugar, sobre todo esta oposición rancia que tenemos en esta comisión permanente, ratificada hoy con sus intervenciones en esta máxima tribuna nacional, hablando de todo, hasta de temas que se salen un poquito del debate sobre lo sucedido en Venezuela y la reiterada necesidad de que respetemos nosotros estos procesos, no haya intervención, sino esperar prudentemente hacer declaraciones, pero ya están hablando ellos de otros temas y yo también por eso quiero conocer tu punto de vista, porque andaban ahí diciendo que no les permitimos otra vez decidir. Pues si son minoría, ¿cómo van a decidir los temas de la agenda? El tema de la sobrerepresentación, que era uno, quisiera pedirte, correlacionado como es un tema electoral, tu punto de vista aquí, mi querido Gerardo. La respuesta, mire, no venía preparado para esa pregunta. La sobrerepresentación del PRI en 2003 de los demócratas, 21-23, del PAN en 2006, 7-66, quedó abajo. Del PRI en 2009, 10.56, del PRI en 2012, 10.87, del PRI en 2015, 11.42, de los paneaguados en 2018, 9.21. La sobrerepresentación de Morena en 2015, menos 1.87, en 2018, 0.95, en 2021, 5.51. ¿De qué están hablando? Vamos a tener 2 tercios, les pese lo que les pese, y vamos a hacer la reforma al Poder Judicial que tanto les preocupa. Y luego nos van a ir a acusar a la OEA y a los organismos multilaterales de que estamos controlando el Poder Judicial, que ya somos una dictadura, que ya somos Venezuela, que no es Claudia Sheinbaum, sino no sé qué barbaridades van a decir. La verdad es que son poco serios intelectualmente, majaderos intelectualmente, ridículos, pero sobre todo lacayos de los intereses económicos del extranjero. Bueno, que vengan aquí a hablar de democracia cuando Carlos Salinas de Gortari se robó la presidencia en 1988, se necesita desvergüenza, porque uno no es responsable de sus familiares, pero sí es responsable de la congruencia y de la conducta política que uno tiene en un momento dado. Pues eso es lo que les tenía a ustedes aquí. El diputado Fernández Noroña les receta nuevamente medicina a la oposición que no logra entender todavía la etapa que está viviendo, una etapa de derrota, una etapa en la que todavía no logran entender que les pasó encima un tractor electoral, y las distancias verdaderamente son increíbles. Quiero que nos despidamos y pedirle a la producción que vuelva a poner aquí el cartel donde el prianismo se sirvió con la cuchara grande y la oposición, que entonces era pues digamos el PRD en ese tiempo y Morena después, aguantó. Y ellos sí llegaron a la sobrerepresentación. Vean nada más aquí el PRI, el PAN, que se sobrepasaron del 8%, 9%, 11%, pues realmente no tienen vergüenza. Y ahora que se está respetando el 8% por parte de Morena, hablan de sobrerepresentación. Y como lo hemos dicho en anteriores videos, pues ¿cómo es posible si solo Morena ganó en 161 distritos? Más de la mitad de los 300 distritos electorales. 161. Y ya sumando
los partidos con el que formaron ese grupo de coalición, que ni es coalición, pero bueno, fueron 256 diputados que ganó Morena, Verde, PT. PT, Verde, Morena. 256 diputados ganó en la elección. ¿Cómo no va a tener una representación mayoritaria cumpliéndose el plan C? ¿Cómo no la va a tener? Si sobrepasó los pronósticos. Y es que, como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, el pueblo es mucha pieza. Y cuando la doctora Claudia Sheinbaum, siendo candidata, hablaba del plan C y del plan C y del plan C, vino el pueblo aquel 2 de junio, salió a votar y le dijo a la doctora Claudia Sheinbaum y le dijo a los de Morena, a los del PT y a los del Verde, y le dijo a la Cuarta Transformación: aquí está el plan C. Y bueno, está caminando, y aunque existe la sombra de la violación que pudiera hacer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o el propio Instituto Nacional Electoral, aunque está la sombra de violar el derecho constitucional, nada más les quiero decir una cosa: no creo que se atrevan, porque van a encontrar al tigre que va a despertar en serio. Pues espero que les haya gustado este video, y si es así, pues para que le den like, lo compartan o se suscriban, que nosotros vamos a seguir siempre aquí en Línea Directa.